Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar todo lo que podemos ver en Fitur 2025. En este vídeo recorreremos de forma detallada pabellón por pabellón todos los stands más importantes, incluidos todos los de las comunidades autónomas españolas. Pasearemos por América, Asia, Pacífico, Europa, África y también por los stands de empresas. Disfrutaremos de algunas experiencias inmersivas y dedicaremos tiempo a las actuaciones, catas y degustaciones de la feria. Será una visita detallada parándonos en los lugares más interesantes en los que incluso entraremos en los propios stands. Recuerda que hemos publicado un buen número de vídeos sobre Fitur 2025 en nuestro canal. Si quieres recibir avisos de nuestros futuros vídeos, suscríbete y no te los perderás. Este vídeo es muy extenso y está dividido en capítulos, así que puedes saltar de uno a otro según te interese. Se esperan más de 250.000 visitantes a la feria en estos 5 días, revalidando así su título de mayor feria de turismo del mundo por participantes y visitas. Como todos los años, la feria se celebra en IFEMA, Madrid. La composición de pabellones es muy similar al año pasado. Tenemos 3 pabellones dedicados a organismos españoles, uno dedicado a América, otro dedicado a África, uno a Europa y uno a Asia-Pacífico, aunque lo de Pacífico no hay casi nada. Además, hay 2 pabellones dedicados a empresas de turismo. Las diferentes secciones especializadas como Fitur Tech, Fitur Cruceros, Fitur Woman, Fitur LGTBI están repartidas por los diferentes pabellones. Sin más, comencemos nuestra visita pabellón por pabellón, empezando por los de España. En 2025, la distribución por pabellones es muy similar a la del año pasado. Los pabellones de organismos españoles son el 5, el 7 y el 9. Vamos a ir entrando a cada uno de estos pabellones. En el pabellón 9 encontraremos Galicia, Madrid, Canarias, que son los 3 más extensos. Y luego comparten espacio con Castilla y León, Euskadi, Cantabria, Asturias, Navarra, La Rioja y Melilla. El primer stand que encontramos en este pabellón es el de Madrid. Es un stand muy extenso. En él se celebran degustaciones y normalmente suele haber actuaciones de música sobre todo. Como uno de sus grandes atractivos tiene un coche de Fórmula 1 que se puede pilotar. El de Canarias es un stand grande. Está dividido por islas. Es interesante y con una estética bastante curiosa. El de Galicia es un stand luminoso y que suele tener casi a cualquier hora presentaciones sobre todo de destinos dentro de la propia Galicia. Es además un stand muy bien atendido. Siempre suele tener personal a cualquier hora y muy dispuesta a atenderte. Luego tenemos Cantabria, un stand con una estética muy curiosa y para mí uno de los más atractivos de España. Le han dado un premio precisamente por su estética. Enfrente tenemos Asturias, con un stand que realmente nos recuerda a los de los años anteriores y en el que principalmente el verde forma parte de su color predominante, que nos recuerda a la naturaleza exuberante de Asturias. Luego tenemos Castilla y León, otro de los grandes stands de este pabellón. Siempre está muy animado, suele tener bastantes catas y luego la gente de Castilla y León suele ser muy activa fuera. Muchas veces os encontraréis por los pasillos actuaciones relacionadas con esta comunidad autónoma. Este año está inspirado en el cine y en películas que se rodaron en esta comunidad autónoma. A su lado tenemos La Rioja, con unos enormes libros que nos recuerdan la importancia que ha tenido esta pequeña comunidad en la tradición literaria. Enfrente tenemos Navarra, con un stand pétreo. Suelen atender muy bien, son bastante simpáticos. También tienen bastantes buenas degustaciones, pero este año no nos han invitado. Un poco más modesto y discreto es el stand de Melilla, aunque también llama la atención cuando está la Legión. Es un stand muy luminoso. Pasemos al pabellón 7. Aquí el primer stand que nos encontramos es el de la Comunidad Valenciana, que es muy extenso. Tiene una zona gourmet para catas y para todo el tema de degustaciones. Tiene una zona de espectáculos, tiene una zona de información y otra de empresas. En este stand nos invitaron a varias de las presentaciones. Además estuvimos en una cata de vinos de la zona de Tierra de Bobal, de la zona de Utiel y de Requena. Frente a él tenemos Castilla-La Mancha, otro stand bastante extenso.
En él tenemos representada cada una de sus provincias y también tenemos un pasillo este año que nos recuerda la importancia del patrimonio y el legado histórico de esta comunidad. Luego nos encontramos con el stand de Murcia, que es también importante, de gran tamaño. Los murcianos además son muy activos fuera de su stand. Los veremos muchas veces caracterizados como soldados cartagineses, soldados romanos o incluso como prehistóricos. Extremadura presenta este año un stand bastante atractivo. Está dividido en varias zonas. Nos han invitado además a varias de sus presentaciones, como por ejemplo la de Coria, que este año va a ser la ciudad gastronómica de Extremeña. También Llerena y Coria nos invitaron a un desayuno con dulces conventuales, que estaban riquísimos. Vamos, sabían a gloria. Aragón tiene un stand con una estética curiosa, parece ser que inspirado en la sostenibilidad. Es un stand además en el que se suelen también celebrar degustaciones y que siempre está abierto hacia el público. Luego tenemos Baleares, con un stand bastante extenso. Es luminoso, abierto. Aquí nos han invitado a varias presentaciones, por ejemplo Menorca. Por último tenemos los dos stands que son de Cataluña, con una estética muy similar al año pasado. Aquí al menos nosotros no hemos visto tantas actividades. Andalucía dispone de un stand imponente como todos los años, todo el pabellón 5, y todavía se extiende en los pasillos de alrededor, con ciudades como Málaga, Nerja, etc. Es un stand que además siempre tiene mucha gente y mucha actividad. A nosotros nos han invitado a presentaciones en la provincia de Huelva y la provincia de Sevilla. Estuvieron muy bien las dos presentaciones. Nos desplazamos ahora al pabellón 3, el de América, que destaca por su amplia representación del stand de México, el más imponente de todo el pabellón. Es un stand que presenta múltiples actividades durante todo el día. Aquí hemos asistido a actividades organizadas por su estado o localidades, entre ellas Puebla y Baja California Sur. México va a ser el socio Fitur 2026. Otro de los stands más imponentes que hay en América es el de República Dominicana. Es un stand amplio en el que suele también haber actividades, sobre todo musicales. Está dividido en una parte para los espectáculos, una parte para empresas y por último una zona en la que exhiben artesanía y la forma de hacerla. El stand de República Dominicana ha ganado este año el concurso de mejor stand internacional. Para mí, el stand de Puerto Rico es el más atractivo de toda América. Está conformado alrededor de una plaza de estilo colonial. Tiene muchas veces bailes y otras actividades. También suelen dar café y algunas veces permiten la degustación de licores. Después de Puerto Rico, para mí destaca un stand que no es muy grande, pero sin embargo es muy acogedor y muy generoso con los visitantes, que es el de Guatemala. Es además un stand muy colorista. El de Perú, por ejemplo, tiene un aspecto muy similar a los de años anteriores, sin embargo está ahora mismo muy ocupado por empresas. Apenas hemos recibido por lo menos información oficial en este stand. Brasil era el socio Fitur de este año, al menos desde octubre, y también tiene un stand muy interesante, bonito, estéticamente atractivo y grande. Tiene un apartado para algunos de sus estados que también están presentes en la feria. Argentina ha quedado más como un stand práctico para sus empresas. Es muy sobrio. Otros países cuentan con stands destacados como Ecuador y sobre todo Colombia, que es famoso por su café que forma grandes colas de gente esperando para poder tomarlo.
Si queréis probar café, también Guatemala y varios países más ofrecen esta posibilidad, como Ecuador. En el pabellón 1, África, destaca el stand de Marruecos por encima de todos, tanto por su tamaño como por su vistosidad. También destacarán Senegal, Túnez y Congo, y varios países más, entre ellos Mauritania, Namibia, Isla Mauricio y Cabo Verde, tienen stand interesantes, estéticamente al menos. En cuanto a la mayoría de ellos, lo que nos llama la atención suele ser su artesanía. Luego los destinos, que son también evidentemente unos destinos muy atractivos. Por desgracia, no siempre su personal está interesado en atender al público. En Europa este año el más grande es el de Portugal y destaca por la presencia de todas sus regiones. Junto a ellos están dos grandes stands dedicados a Turquía e Israel. Es importante el de Italia, con 2 stands, y el de Andorra. Están en línea con años anteriores los de otros países europeos como Grecia, Croacia, Noruega, Chequia, Georgia, Bulgaria y Albania. En cuanto a Asia tenemos importantes Jordania, Egipto, China, Japón e India. El de Japón está desarrollando muchas actividades a lo largo de toda la feria. Tiene un programa muy completo. También tiene bastantes actividades Corea, con el juego del calamar. O los stands de Tailandia, Uzbekistán, Indonesia, Filipinas, Maldivas, Malasia. También tenemos algunos exóticos como Omán y Uzbekistán. En los 2 pabellones de empresas nos encontramos con lo más granado de nuestro sector turismo. Destacan las de transporte en el pabellón 10 como Iberia, Renfe y algunas aerolíneas. Aquí también están los paradores nacionales, empresas de movilidad, alquiler de coches y también grandes cadenas de hoteles. Luego hay también una parte de empresas tecnológicas. En el pabellón de Iberia podemos disfrutar de la experiencia inmersiva de su simulador de vuelo o probar los últimos asientos de la compañía. En el pabellón 8 predominan las empresas de alojamiento y tecnológicas, cadenas de hoteles, algunas de reservas como Booking y agencias, sobre todo del sector B2B orientada a los servicios entre empresas. En cuanto a gastronomía, hemos asistido a varias catas y degustaciones. Nos ha dejado muy buen sabor de boca, por ejemplo, el desayuno libaniego de Cantabria. Aranda, con una cata de vinos. Nos han invitado varias veces los de Extremadura, en especial los de Coria y los de Llerena, que nos invitaron a un desayuno de dulces conventuales. Por último, Valencia siempre está dispuesta a ofrecer lo mejor de su tierra en forma de demostraciones y de catas gastronómicas. Por supuesto, casi siempre también acaba habiendo arroz, pero sobre todo lo que más nos ha llamado la atención ha sido una cata de vino que hicimos con la denominación de origen Tierra de Bobal, de la zona de Requena y Utiel. La provincia de Sevilla nos invitó a un evento gastronómico festivo, vamos a llamarlo, en el cual había también actuaciones musicales. La comida estaba muy bien, fenomenal. Luego, Ribeiro Carballiño también nos deleitó con su pulpo. En plan internacional nos ha sorprendido Guatemala con una degustación bastante interesante de cocina local y de productos locales. También nos llamó la atención otro que hicimos en Jordania, que nos invitaron a probarlos, muy bueno el cordero. Luego Japón ha sido espectacular, además con el cocinero Alberto Chicote, que hizo una presentación, aunque no hizo la parte de cocina, pero la comida estuvo muy bien, con productos típicos japoneses. En México estuvimos varias veces y probamos varias delicias de su gastronomía, incluso los chapulines. Bueno, y en cuanto a todo el tema de actuaciones, ha habido muchas. Os vamos a enseñar las más relevantes o las que más nos ha llamado la atención o simplemente las más simpáticas. Os dejo con algunas de las que más nos han gustado. Solo algunas, porque es que ha habido tantas.
Saldaña. Soy de Saldaña. Saldaña, sí, de la donde está la villa romana mejor de toda España. Genial. Y además te ha salido un bonito pareán. La villa romana de la Almenda. Muy bien, gracias. Tenemos que mirar todos los controles. Te estoy viendo, estás ahí tensa como si llevases a 200 pasajeros a bordo. Muy bien, le bajamos otro poquito más el morrito y seguimos girando para la derecha. Ay. Mira, para los viajeros, el grupo Parchís. ¿Podemos grabar? ¿De dónde sois? De Cartagena. ¿Onda cartagineses también vosotros? Sí. Oye, una pregunta, hay una duda que yo tengo que esta no me voy sin saber. ¿Cómo habéis pasado el control de metales? Con mucho cuidado, despacito. Es que a mí me hicieron quitarme el cinturón. No has visto que venga a pasar. El señor nos miró con la cara. No hemos pasado. ¿De qué parte de México? De Veracruz. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí. Ya podéis saludar a los viajeros. Por supuesto, saludos. Pásenla bonito. Cocina japonesa y el español está esa reverencia por el producto. Y además el gusto por comer. Sí. Son dos puntos. Sí, traemos. Y aunque no lo parezca, no están pegadas las botellas. Son de cristal. Bueno, este no, este es francés. Pero yo ya estoy como un caso. Pero ya- Y bueno, Lo habéis nacionalizado, ¿no? Le vamos a echar. Me quieren echar, Le pero vamos que a yo no me echar. voy, ya He le he firmado un dicho. bando con mi compañero, con el otro alcalde, y este está fuera. Eso está Yo por ver. tengo familia. ¿De dónde sois? Badajoz, Extremadura. Tenéis que venir al carnaval, que es lo más bonito que tenemos. Aparte de los monumentos, que también tenemos muchas cosas. Gracias. A vosotros. ¿Y qué tiene que ver Marbella con los indios? Está grabando, Sí. me está entrevistando. Marbella no tiene nada que ver con los indios, pero somos una asociación de recreación histórica, la Cota American West, y por eso estamos aquí, para promocionar nuestra asociación. Estamos en una taberna de Arganda, pero están aguando el vino, por lo que veo. No es que aguamos el vino, es algo terrible. Es que se vende más fácilmente. Se vende Y después más. no te preocupes que te daremos queso para dártela con queso cuando pruebes el vino. Muchas gracias. ¿Cerrada? Muchas gracias. Recuerda que hemos publicado varios vídeos sobre Fitur 2025 que pueden ser muy interesantes para vosotros, especialmente sobre la composición de los stands. Échale un ojo, que son muy completos. Y antes de irme, recordad suscribiros a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre nuestros vídeos de viajes o de la feria. Si te ha gustado, dale un like. Y si tienes dudas, comenta. Hasta el próximo vídeo, viajeros.